Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de reparaciones de equipos. En el día de hoy tenemos para reparar un A50 de la marca Samsung. Así que vamos con el video. Bien, como les decíamos en la introducción, tenemos un Samsung A50 que nos llega. El mismo refieren que cayó en agua. Encendió alrededor de 2 días y después ya no quiso encender más. Vamos a conectarle el cargador para ver qué defecto hace. Como pueden apreciar, vamos a volver a conectar a ver. No hace nada. Probablemente, y lo que haya pasado, sea que la batería se haya dañado. O sea, las baterías que usan los teléfonos celulares, como todos ustedes saben, traen, además de las celdas de carga, trae una pequeña plaquetica que es la que regula la carga de las celdas de la batería. Vamos a volver a darle a ver si enciende. Como ven, no enciende. Aquí tenemos una batería que la vamos a probar a ver si enciende el equipo. Vamos a proceder a desarmarlo. El desarme, como he explicado en varios videos y como conocen de varios videos de YouTube, consiste en estos teléfonos en abrir la tapa que tiene en la parte superior acá, y bien la pueden abrir dando calor. Primero hay que dar calor acá en los bordes para ir despegando de a poco. Después, cuando van despegando, pueden usar alcohol isopropílico para ese pegamento irlo quitando de los bordes y que vaya abriendo. Ya en este caso, para no hacer tan extenso el video, ya yo abrí la tapa. Pueden ver, el pegamento está ahí. Y vamos a empezar a desarmar el equipo. Tenemos varios tornillos que tenemos que ir quitando. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal, así como que compartas estos videos con tus amigos e interesados en el mundo de la electrónica. Este Samsung tiene una carcasa intermedia, al igual que muchos modelos de Samsung, ya sean A30, A20. Y para llegar a desconectar estos flex que ven acá, hay que quitar esa carcasa. Estamos quedando un poco. Abrir estos equipos es muy fácil. De forma casera lo pueden hacer teniendo las herramientas más o menos idóneas.
Muy bien, vamos a retirar la bandeja zinc con la herramienta que se usa. Ahí ya salió. Está cargado un chip y una memoria micro SD. Y ahora vamos a proceder a sacar la carcasa intermedia. Con la misma uña, como pueden ver, ya va desprendiendo de a poco. Y acá con una tarjeta o con un pedazo de la mitad de plástico vamos sacando de a poco, y como pueden ver va saliendo. Y ya la tenemos afuera. A simple vista, como pueden ver, no se ve nada que tenga así como humedad. Ahí el puerto de carga, que habría que limpiarlo un poquito con alcohol isopropílico y una brochita, que eso lo vamos a hacer. Vamos a levantar los flex. Pueden usar o una tarjeta o una púa plástica. Y ahí están levantados. En este caso tenemos la batería . Tenemos la batería pegada. Y para despegarla usamos alcohol isopropílico. Como pueden ver, le estoy haciendo presión ahí y la batería, como pueden ver, no levanta. Le ponemos un poquitico de alcohol isopropílico. Los extremos. Que penetre. Por acá también un poco. Y un poquito. Vamos a tratar de levantar. Que la alcohol vaya haciendo su trabajo con el pegamento. Ahí está desprendiendo. Ponemos un poco más. Que penetre bien. Vamos a esperar un rato a que el alcohol haga su trabajo con el pegamento, y cuando tengamos la batería quitada volvemos con el video. Muy bien, acá ya levantamos. Y ahí nos quedó la batería. Pueden ver que quedan los restos del pegamento. Agarramos y secamos.
vamos a probar una batería nueva. Vamos a secar bien. Vamos a hacer esta manera de prueba. Estamos los flex. Vamos a ser muy cuidadosos con los conectores. Para no dañarlos. Vamos a superponer la carcasa intermedia. Y ahí nos quedó. Veamos si el equipo responde. Como vemos que no enciende, capaz que la batería está medio baja. Vamos a conectar un cargador y ahí supuestamente debería encender. Tenemos ya el cargador, lo conectamos y ahí nos salió el símbolo de carga. Ahí nos salió. Y como pueden ver, acá tenemos el primer problema. Este defecto que dice que está sobrecalentado el teléfono. Esto significa que hay sobretemperatura en el teléfono. Vamos a desconectar el cargador. Ya descartamos la batería porque la batería que estoy usando acá es prácticamente nueva, no tiene ningún problema. Y lo que tendría problema en este caso sería la plaqueta de carga del teléfono. Vamos a volver a abrir el teléfono, a quitar la plaquita, la carcasa intermedia. Quitamos acá y como les decía, lo que tendría problema sería esta plaquita. Buscando información en
en internet y viendo algunos videos de técnicos acá en YouTube de celulares, muchos hacen un trabajo en esta placa que es, vamos a ponerlo bien en grande para que lo vean. Vamos a abrir una aplicación para que puedan ver bien. Les quiero mostrar. En la plaquita de carga está bien. Es muy importante que vean esto, por eso quiero mostrárselo. Vamos a enfocar. Esos tres elementos que pueden ver ahí, que serían ese más grande y estos dos más chiquitos, cuando les entra agua al teléfono tienden a dañarse. ¿Qué pasa en los videos que he visto de otros reparadores de celulares? Dicen el defecto, pero no muestran que quitaron los componentes que acá están más chiquitos, los pueden ver acá, que son estos tres. No muestra que lo quitan y solo muestran que el equipo quedó funcionando. En este momento lo que voy a hacer, vamos a quitar esos tres componentes y vamos a comprobar que se resuelve el problema. Si no se resuelve el problema, ya verán que lo que dicen estos técnicos en sus videos es incorrecto. Puede haber otra falla, pero comúnmente la falla que reportan estas placas, según otros técnicos, son esos tres componentes. Vamos a quitarlos. Vamos a agarrar esto acá. Y desconecté la batería. Si quieren, para trabajar mejor, y es lo que voy a hacer, vamos a sacar la placa, cosa de no dañar ningún otro componente, y vamos a quitar esos tres componentes. Ahí está. Ahí quité uno, quité otro. Vamos a poner un poco de alcohol para limpiar. Vamos a algo que limpie mejor, como un cepillito. Ponemos otro poquito de alcohol. Volvemos a escariar. En este caso estoy haciendo esto. Acá tengo una placa nueva para sustituir. Una placa nueva. Pero quiero que vean esto porque en muchos videos dicen, como vuelvo y les repito, dicen esto, que se soluciona quitando estos tres componentes.
pero no muestran que lo quitan y solo muestran que ya el teléfono está funcionando. Vamos a volver a poner la placa donde va. Todos los conectores. Ahí ya quedó todo conectado. En este caso tenemos, cada vez que vayamos a hacer una prueba, tenemos que colocar la carcasa intermedia porque es la que contiene el botón de encendido y el botón de volumen arriba y volumen abajo. Ahí ya quedó bien colocada. Y vamos a volver a encender el equipo. Si no enciende así, lo hacemos encender con el cargador. Volvemos a presionar. Y ahí, como pueden ver, para salir de toda duda y de que hay alguna posibilidad del error, de que esta reparación no sea viable, acá tienen la prueba de que sí es viable. O sea que pueden quitar esos 3 aparatos y ahí tienen el teléfono funcionando. Ahí lo tienen, su patrón, todo. Ahí tienen la prueba de que este método de reparación sí funciona y pueden salvar el teléfono quitando esas 3 piececitas, esos 3 chips que tiene la placa, para poder volver a recuperar el teléfono. Muy bien, en este caso vamos a colocar una placa nueva. Acá me di cuenta que el conector está medio desgastado y por eso voy a colocar una placa nueva. Además que ya el cliente dijo que le colocaron una placa nueva, o sea que vamos a hacer el cambio de placa y vamos a proceder ya a cerrar el teléfono. Vamos a apagarlo. Y ahí lo apagamos. Ojo, no descarten que sea la batería en algún momento. Puede pasar que la batería entre en corto porque se mojó y ocasione problemas con la batería. En este caso, la batería no tenía problema, solamente tenía problema la placa de carga. Desconectamos la batería, levantamos. Y vamos a cambiar la placa de carga.
Como pueden ver, este conector sí está bien y es una placa de carga que está nueva. Procedemos a conectar todo. Ahí va. Volvemos a reconectar la batería. Como siempre les digo, tengan cuidado con los conectores. Ponemos la carcasa intermedia. Y vamos a empezar a poner los tornillos. Quise hacer esta prueba, vuelvo y repito, porque es importante que vean a ustedes que quieran reparar sus equipos desde casa y tengan un mínimo de conocimiento, vean que estas reparaciones sí son reales y que no las pasen por alto muchos técnicos, porque puede generar cierta duda a la hora de hacer la reparación. Ya cuando terminen de poner todos los tornillos, lo que quedaría sería pegar la tapa que cubre toda la parte de atrás del teléfono, que ya eso se pegaría con algún pegamento que tengan especial para esto. Nosotros usamos acá en Uruguay el B7000, no sé en sus países cuál usarán, pero el B7000 acá nos ha dado muy buen resultado. Bien, vamos con la última prueba. Primero que todo vamos a pegar la carcasa y ver cómo funciona ya quedando armado el teléfono. Bien, ya acá hemos pegado la carcasa como les dije y vamos a encenderlo y ver si quedó bien la reparación. En este caso no voy a poner el chip ni nada porque nos interesa ver cómo enciende el teléfono solamente. El teléfono estaba funcionando bien con el chip, con la memoria micro SD, y lo que tenía era el sobrecalentamiento que le salía al principio. Y ahí, como pueden ver, ya quedó solucionado el teléfono
con esta reparación. En este caso cambiamos la placa porque ya tenía desgaste en otras cosas, pero pudieron ver que la reparación de quitar los 3 chips queda muy bien. Los invito a suscribirse al canal si no se han suscrito y llegas nuevo, activar la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal, así como que compartas estos videos con tus amigos e interesados en la electrónica. Sin más, un saludo y nos vemos en un próximo video. Salud.